A ver, entonces, lo que hicimos ayer fue probar el teorema de las tres reflexiones, ¿no? Sí. Entonces lo que sigue es estudiar las isometrías dependiendo de cuántas reflexiones son. O sea, una isometría es una composición de a lo más tres reflexiones, y lo que seguiría sería estudiar los casos. ¿Qué pasa cuando es dos reflexiones y cuando es tres reflexiones, no? Pero antes de empezar a hacer ese análisis, tenemos que hablar un poco del concepto de orientación. ¿Sí ven lo que estoy escribiendo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, antes de dar la definición así, digamos, formal, de qué significa que una isometría preserve orientación, voy a hablar de unas ideas intuitivas, ¿no? Entonces, a ver, digamos que si F, pues es una isometría, entonces voy a decir que F es orientable o preserva orientación. O sea, cualquiera de esas dos formas le voy a llamar al hecho de que F preserve orientación. O sea, es orientable, es una isometría orientable o preserva orientación, ¿no? O sea, son dos etiquetas para la misma cosa. Entonces, a ver, yo voy a decir que una isometría es orientable o que preserva orientación si intuitivamente pasa lo siguiente, ¿no? O sea, esta es una definición más, pues, intuitiva más que rigurosa, ¿no? Entonces, a ver, supongamos que yo tengo aquí, estoy en el plano complejo, y yo tengo aquí el 0, el 1 e I, ¿no? Tres puntos. Estos tres puntos, ¿no? 0, 1 e I. Entonces, si yo cuando a estos tres puntos le aplico la isometría F, voy a obtener otros tres puntos, ¿no? Por ejemplo, no sé, F de 0, F de 1 y F de I. Ok, entonces, a ver, aquí de este lado, aquí, antes de aplicar la isometría, para ir de 1 a I, yo tenía que moverme en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, ¿no? Y aquí, de este lado, para ir de F, o sea, para ir de la imagen de I a la imagen de la imagen de 1 a la imagen de I, también me tengo que mover en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. En el caso de que la isometría sea esta que acabo de dibujar, ¿no? Que pues, o sea, me la acabo de inventar, pues, pero entonces, una isometría preserva orientación si pasa esto, ¿no? O sea, si yo cuando se la aplico a 0, 1 e I, el movimiento que yo tengo que hacer de F de 1 a F de I sigue siendo en contra de las manecillas del reloj. Eso es que preserve orientación. O sea, yo aquí en el dominio, para ir de 1 a I, pues tengo que caminar en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. Y para ir de F de 1 a F de I, si también tengo que caminar en ese sentido, en la misma dirección, en la dirección opuesta a las manecillas del reloj, entonces la isometría preserva orientación o es orientable, ¿no? Entonces, a ver, en este caso, F es orientable.
Ahora, ¿cuándo no preserva orientación? Entonces, digamos, esto es cuando preserva orientación, ¿no? Caso uno. ¿Cuándo no preserva orientación? Pues cuando eso no pasa, ¿no? O sea, otra vez yo tengo aquí mis 3 puntos. 0, 1 e I. Y tengo esos 3 puntos. Y entonces, bueno, pues para moverme de uno ahí, pues yo ya sé que me tengo que mover en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. Si aplico la F y resulta el siguiente caso. Resulta lo siguiente, o sea, que para ir de F de 1 a F de I, tengo que cambiar el sentido, o sea, tengo que moverme ahora en el sentido de las manecillas del reloj. En ese caso voy a decir que F no preserva orientación o que F la invierte, ¿no? O sea, aquí para ir de 1 a I, pues yo tenía que moverme en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Y aquí la F lo que hizo fue que invirtió la orientación justamente, ¿no? Porque ahora para ir de F de 1 a F de I, me tengo que mover en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí está clara la idea? Sí, Sí. Entonces, bueno, en este caso 2, decimos que F invierte orientación, ¿no? Invierte orientación. Entonces, bueno, pues a ver, de las isometrías que hemos visto nosotros, ¿cuáles ustedes dirían que preservan orientación y cuáles la invierten? La rotación y la traslación la permanecería. Ajá, la rotación. Entonces, a ver, con esto en mente, entonces, las traslaciones y las rotaciones, ¿cómo eran las rotaciones? Ah, eran así, ¿verdad? Preservan orientación, o son orientables. Y las reflexiones que le harían a la orientación. Si es una reflexión, Si es sí una. cambiarían. Ajá, si es una. O si es impar, Ajá, ajá, ¿no? sí, sí. Sí, sí, Ajá. sí. Bueno, pero digo, de las que conocemos hasta ahora, solo Ah, hemos las visto reflexiones traslación y sí son las rotación. que podrían cambiar el Ajá, entonces, sentido, la orientación. ajá, las reflexiones invierten orientación. Ok, entonces, bueno, ¿qué definición podemos dar entonces para que todas estas motivaciones, así como intuitivas, se sigan cumpliendo en con una definición así, digamos, ya más abstracta, ¿no? Entonces, a ver, definición. A ver, definimos el siguiente conjunto. Lo voy a poner ISO con un signo más aquí arriba, que es el conjunto de todas las isometrías del plano
tales que F es una composición de una cantidad par de reflexiones. Eso es lo que quiero escribir ahí, ¿no? Ese conjunto es eso, son las composiciones de una cantidad par de reflexiones. Por eso pongo hasta 2n, ¿no? O sea, una reflexión, dos reflexiones, hasta 2n reflexiones. O sea que tengo F, son las isometrías que son resultado de una composición de una cantidad par de reflexiones. Entonces, a todas las isometrías que pertenecen a este conjunto, las vamos a llamar las isometrías orientables. Las isometrías orientables o isometrías que preservan orientación, ¿no? Ok. Entonces, bueno, según el teorema de las tres reflexiones, entonces, a ver, aquí yo puedo poner el corolario, ¿no? F, una isometría es una isometría preserva orientación, o sea, una isometría F preserva orientación o es orientable si F es composición de dos reflexiones, ¿no? Porque según el teorema de las tres reflexiones, cualquier isometría es a lo más una composición de tres reflexiones. El único caso en el que F sea una composición de una cantidad par de reflexiones es cuando es composición de dos, ¿no? De dos reflexiones, ¿no? Entonces, bueno, y la prueba pues es inmediata, ¿no? Ok, entonces, pues, ¿qué otra cosa, no? O sea, a ver, observación. Si yo tengo una isometría, una isometría C, que no pertenece a ese conjunto que definí, pues entonces F no preserva orientación o invierte orientación. No lo voy a poner invierte. O sea que las isometrías que son composiciones de una cantidad impar de reflexiones, esas van a ser las que invierten orientación. Entonces, pues las que invierten orientación van a ser las reflexiones y las composiciones de tres reflexiones, ¿no? Según el teorema de las tres reflexiones. Si F no es elemento de este de aquí, F es una reflexión o es una composición o es una composición de tres reflexiones, ¿no? Ok, bien. Entonces, bueno, algo que no sé si, a ver, no sé si viene de ejercicio o lo hice yo en las notas, es ver que las isometrías que preservan orientación forman un subgrupo de las isometrías del plano. A ver, déjenme, lo busco.
Sí, no, sí, a ver, bueno, sí, sí, lo voy a hacer. Entonces, a ver, siguiente página. Entonces, bueno, una proposición es que el grupo, el conjunto de isometrías que preservan orientación o isometrías orientables es un subgrupo de el grupo de isometrías del plano. Entonces, a ver qué tengo que checar para probar que es subgrupo. Díganme, ¿si se acuerdan? Que es cerrado, que es asociativo, que tiene inverso y que... Eso es mm, para, eso es para que sea grupo. Para que sea un grupo, tiene que ser eso, pero para que sea subgrupo son menos propiedades. O sea, que, tú tienes el grupo. bueno, ya les... ¿Cómo? Que Bueno, sea sí, asociativo. A ver, Rodrigo, ¿me dices lo que estaba diciendo? que es, bueno, nada más que es tiene inverso y que tiene neutro, ¿no? No. A ver, Isaac. Es asociativa y tiene un elemento neutro. No, tampoco. A ver, entonces son dos propiedades. Es que es cerrado y que siempre que está uno, está el inverso. A lo mejor eso es lo que quisieron decir, pero bueno, no me quedó claro. Entonces o sea, son dos cosas las que hay que probar, que cualquier elemento de aquí, el inverso también está ahí, y que si compones dos de ahí, también se queda ahí, ¿no? Eso es que se ha cerrado. Entonces, a ver, vamos a ver que se ha cerrado, ¿no? Entonces, uno. Sean F y G isometrías orientables. Entonces, a ver, F compuesta con G, yo tengo que ver que eso también es una isometría orientable, ¿no? Entonces, ¿cómo veo eso? Pues a ver, si yo tengo esta composición, ¿no? Y si yo tengo que F es una isometría orientable, pues entonces F es una composición de una cantidad par de reflexiones. Entonces, F es R1 compuesto con R1 compuesto con puntos suspensivos R2N, ¿no? Ese es F. Y la G, al ser también una isometría que preserva orientación, pues también es una composición de una cantidad par de reflexiones. Entonces esto es R, le voy a poner prima porque no tiene por qué ser las mismas reflexiones. R1 prima compuesto con 1, 2, 3 compuesto con R2M prima, ¿no? O sea, si F y G son isometrías orientables, son composición de una cantidad par de reflexiones y entonces pues la composición de esas dos me queda algo así, ¿no? Entonces, a ver, pero si se fijan, aquí yo tengo una cantidad par de reflexiones y aquí tengo una cantidad par de reflexiones, ¿no? O sea, la composición de reflexiones que yo voy a tener en total, pues ¿cuántas van a ser? O sea, va a ser 2n más m, ¿no? O sea, va a ser otra vez una cantidad par. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Entonces, pues por lo tanto, esto pues esto va a ser un elemento de las isometrías que preservan orientación. Dos. Si F es una isometría orientable o que preserva orientación, entonces, bueno, pues como ya dije hace rato, F es pues una composición de una cantidad par de reflexiones, ¿no? ¿Quién sería la inversa de F?
A ver quién me dice quién será la inversa de F. Si F es composición de R1 compuesta con ta hasta R2N, la inversa sería ¿qué isometría? ¿Qué composición de reflexiones o qué? La reflexión 2M inversa, compuesta con, bueno, y así nos vamos hasta reflexión inversa de 1. Ajá, pero las reflexiones son sus propias inversas, ¿no? Entonces, simplemente es componer las reflexiones en el orden opuesto. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y esta también es una composición de una cantidad par de reflexiones, entonces esta es un elemento de las isometrías orientables. Y ya, pues por lo tanto, esa cosa de ahí es un subgrupo del grupo de isometrías. Ok, es subgrupo de este. Muy bien. Ok. ¿Preguntas? ¿No? No. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces ya que hicimos este comentario de las isometrías, de la orientación de las isometrías, bueno, algo que hay que comentar es que quiere decir, o sea, que si yo tomo dos isometrías que preservan orientación, la composición me va a dar una que preserva orientación. O sea, si yo tomo una, por ejemplo, ¿no? Ya comentamos que una traslación, todavía no lo demostramos, pero ya comentamos que una traslación preserva orientación, ¿no? Y la compongo con otra traslación, entonces voy a obtener forzosamente una isometría que preserva orientación, o sea que voy a obtener o una traslación o una rotación, ¿no? Si yo compongo una traslación con una rotación, voy a obtener forzosamente una isometría que preserva orientación, justo porque componer isometrías orientables me da una isometría orientable. Y si yo compongo una que preserva orientación con una que no preserva orientación, ¿qué voy a obtener? ¿Qué me dicen ustedes? No preserva orientación. Exacto, voy a obtener una que no preserva orientación. ¿Sí saben Es por como qué? la ley de los signos, ¿no? Pues sí, más o menos, sí, sí. Sí, sí, a ver, a ver, eso lo voy a escribir, ¿no? Aquí abajo. Entonces, a ver, si F es orientable y G no es orientable, entonces F compuesta con G eh, invierte orientación, ¿no? Bueno, no es orientable, ¿no? Se lo voy a poner nomás. A ver, ¿y esto cómo lo podemos ver? Pues a ver, si F es orientable, entonces F es composición de una cantidad par de reflexiones, ¿no? Y si G es no orientable, pues entonces es composición de una cantidad impar de reflexiones. R'1, R2M más 1, prima, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuántas reflexiones tengo aquí en total? Pues tengo una cantidad impar de reflexiones en total, ¿no? Pues porque impar más par es impar. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bueno. Entonces, bueno, una vez hecho este comentario, entonces ya podemos proceder a la clasificación. A empezar la clasificación de isometrías.
Entonces, ahora déjenme ver cómo sería. Ok, entonces, a ver. Vamos a hacer el caso de dos reflexiones. Entonces, a ver, si F es una isometría, si yo tengo una isometría orientable, entonces F es composición de dos reflexiones, ¿no? Que voy a poner composición de RL con RM. Así. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Como es una composición de una cantidad par de reflexiones, por el teorema de las tres reflexiones no le queda de otra más que ser una composición de dos reflexiones, ¿no? ¿Alguien tiene prendido su micrófono? ¿Me podrían apagar? Es que me distrae un poco ir el ruido. Vientos. Ajá, ok. Entonces, bueno, si yo tengo una composición de dos reflexiones, estas dos rectas L y M, pues solamente hay de dos sopas, o se intersectan o son paralelas, ¿no? Son dos rectas en el plano que, que solamente cumplen con solamente tienen dos posibilidades, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a poner aquí. Las rectas L y M se cortan, son paralelas, ¿no? Son paralelas. O se cortan en un punto. Entonces, a ver, lema. Si RL compuesta con RM es una composición, a ver, ya sé cómo, lo voy a escribir. Si L y M son paralelas, rectas paralelas, entonces RL compuesta con RM es una traslación Entonces, a ver, ¿cómo se les ocurre que podamos demostrar este lema de aquí? ¿Alguna idea? Entonces, a ver, vamos a tomar dos rectas paralelas. Son estas de aquí, ¿no? Les voy a dibujar de otro color mejor. Azul. Estas dos, ¿no? Dos rectas paralelas. L y M. En el plano, ¿no? Supongamos que estamos aquí en el plano complejo. ¿Cómo se les ocurre? ¿No tienen ninguna idea?
Podríamos tomar cualquier punto de M y trazar una perpendicular Ajá, y nos va a llevar a un punto de la recta L. Entonces, como ajá. son paralelas, la distancia entre ellas es la misma que en cualquier otra con una recta perpendicular. Sí, 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 sí. Entonces, a ver, acuérdense que para verificar que dos isometrías son iguales, tenemos un resultado, ¿no? Si coinciden en tres puntos no colineales, entonces las isometrías son iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues dada esta situación en la que yo tengo dos rectas paralelas, pues aquí yo me voy a tomar tres puntos no colineales. Y si yo veo que para tres puntos no colineales que yo me tome, aplicarles las dos reflexiones es lo mismo que aplicarles alguna traslación, entonces ya acabé, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Los demás que dicen, Edgar, Alexis, ¿tú qué opinas? Y su dormido Edgar, Alexis. Jennifer, Mm, a mí me gustaría ver la demostración. sí, no, sí la voy a hacer, pero digo, sí la voy a hacer, pero quiero saber si Aún estás no de me queda acuerdo. muy claro. Ajá, o sea, tenemos que, antes del teorema de las tres reflexiones probamos que si dos isometrías coinciden en tres puntos no colineales, entonces son iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tomar tres puntos de aquí, en esta situación, en esta situación de aquí, voy a tomarme tres puntos no colineales, y si veo que a esos tres puntos, después de aplicarle las dos reflexiones, obtengo lo mismo que si les hubiera aplicado una traslación, entonces ya acabé, ¿no? Entonces, a ver, vamos a proceder con la prueba. Entonces, voy a tomar un punto aquí, en L, que le voy a poner O, ¿no? Entonces, a ver, sea O en L. Entonces, a ver, ¿qué le pasa a O cuando yo le aplico la primera reflexión? Ah, no, perdón. Ah, hice mal el dibujo. Bueno, no lo hice mal. Para que me quede como yo quiero, tiene que estar en el orden inverso. Esto es M y esto es L. Ahora sí, ya, perdón. Ahorita van a ver por qué tiene que ser así. Entonces, a ver, perdón, me voy a tomar un punto O en la recta M. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese punto O? ¿Qué le va a pasar a ese punto O cuando yo le aplique la primera reflexión sobre la recta M? ¿A dónde va a ir a dar? Si es sobre la recta M, pues se queda ahí, ¿no? Se desconectó tantito, ¿va? Sí. A ver, voy a desactivar mi video, a lo mejor eso hace que no se trabe tanto. Entonces, a ver, no sé hasta qué punto escucharon, pero voy a tomarme un punto O en la recta M. ¿Y qué le pasa a O cuando yo le aplico la primera reflexión? O sea, a ver, yo aquí tengo mi punto O y le aplico la primera reflexión que es sobre la recta M, ¿no? Según lo que yo tengo escrito aquí arriba, la primera reflexión es sobre M y luego le voy a aplicar la reflexión sobre L. Entonces, si O es un punto en la recta M, ¿a dónde va a ir a dar bajo la reflexión sobre M? Y al mismo punto, ¿no?
Se queda fijo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, bajo la reflexión sobre M, se queda igual. Entonces, ahora lo que tengo que ver es qué le pasa cuando lo reflejo sobre L, ¿no? Bueno, entonces, ya vimos que las rectas perpendiculares a los ejes de reflexión son invariantes, ¿no? Eso lo vimos bueno, hace algunas clases. Entonces, el punto O va a ir a dar a un punto, o sea, aquí lo que voy a hacer es que voy a reflejar el punto O. Este punto lo voy a reflejar sobre la recta L. Cuando yo refleje, voy a obtener un punto sobre esta recta roja que yo dibujé que es ortogonal a estas dos rectas con esta misma distancia, ¿no? Vamos a Así es. ponerle, ajá, exacto. Vamos a ponerle a este punto como le pongo. Bueno, lo voy a poner así. M compuesto con RL O, ¿no? Así. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, cuando yo le aplique la reflexión a este punto de aquí sobre la recta L, pues voy a obtener un punto en esta recta perpendicular de tal forma que ajá, esta distancia y esta distancia son iguales, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Ok, pero si se fijan, esto es lo mismo que trasladar al punto O, que a este punto O trasladarlo en la dirección, digamos, de este vector de aquí, el doble de la distancia que hay entre L y M, ¿no? Sí. ¿No? Ok, entonces a ver. Bueno, entonces a ver, vamos a escribirlo. Entonces, O, ¿a dónde fue a dar? O fue a dar al punto L compuesto con RM de O. Pero esto es igual a O, a haberle aplicado a O la traslación por el vector RL. A ver, a este punto le voy a poner un nombre para no estar escribiendo todo eso. Le voy a poner Q, ¿no? Q. Ahí está. Entonces, ¿cuál fue la traslación que le apliqué a O para llegar a ese punto de allá? Bueno, pues fue una traslación por el vector Q menos O, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. O sea, este vector de aquí, este, este vector de aquí está dado por la resta de estos dos vectores, ¿no? El vector O y el vector este de aquí, Q. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Rodrigo, ¿tú qué dices? ¿Sí o no? Bueno, los demás no sé qué está pasando, pero espero que sí estén entendiendo. Entonces, bueno, yo ya tengo que, tras aplicarle las dos reflexiones al punto O, obtengo... eh, bueno, aquí me faltó ponerle que lo estoy aplicando al punto O, ¿no? Ajá, o sea, que tras aplicarle las dos reflexiones al punto O, estoy obteniendo lo mismo que aplicarle esta traslación en específico, ¿no? Entonces, a ver, si yo me tomo otro punto, pues que a ver, le voy a poner, o bueno, lo voy a poner mejor de este lado. Si me tomo ahora otro punto P aquí, sobre M también, son puntos sobre la misma recta M, pues voy a obtener lo mismo, ¿no? O sea, otra vez, bajo la reflexión sobre M, se va a quedar fijo P,
Y bajo la reflexión sobre L, pues va a ir a dar a un punto en la recta ortogonal a M que cumpla con esa misma propiedad de las distancias, ¿no? O sea, el razonamiento es el mismo. Vamos a ponerle P' aquí así. O sea, yo me tomo P un punto sobre M. Entonces, en la reflexión bajo M se va a quedar fijo. Y luego en la reflexión bajo L va a ir a dar a un punto en la recta ortogonal. Esta es una recta ortogonal a ambas rectas porque las dos son paralelas. De tal forma que esta distancia y esta distancia son iguales. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Entonces, pues a ver, ¿a P qué le pasa? Pues a P, tras aplicarle la primera reflexión, se queda fijo. Y tras aplicarle la segunda reflexión, que aquí ya ni siquiera la puse, RL, pues va a ir a dar a tau Q menos O aplicado, pero ahora a P, ¿no? Entonces, a ver, o sea, aquí lo que está pasando con estos dos puntos es que les estoy aplicando, tras las dos reflexiones, estoy viendo que aplicarle las dos reflexiones a esos dos puntos es lo mismo que aplicarles esa traslación, la traslación por este vector de aquí. ¿Sí? Entonces ya lo único que tengo que hacer es tomarme un punto que no esté en la recta M, ¿no? Porque hasta ahorita he visto puros puntos que están en la recta M. Si me tomo un punto que no está en la recta M, que también tras aplicarle las dos reflexiones obtengo lo mismo que aplicarle esta traslación por este vector de aquí, pues entonces ya acabé, porque lo tengo que probar para tres puntos no colineales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bien. Ok, bueno, entonces, ¿cómo le hago? Ok, pues tengo que volver a hacer el dibujo, porque ya quedó muy encimado ese de ahí. Entonces, a ver. Aquí tengo el primer punto que tomé. Este era P. No. ¿Cómo era? Ah, O, ¿no? El primero era O. O, y luego esto es P. Bueno, y ahora voy a tomarme entonces, a ver, déjenme, nada más acabo de copiar el dibujo M y L. Ok, entonces tengo M y L, las rectas paralelas, y hice la prueba para el punto O y P en la recta M. Entonces, ahora, ¿qué punto en L voy a tomar? Pues voy a tomar el punto en el que la recta perpendicular que dibujé al principio intersecta a L, ¿no? O sea, voy a tomar este punto de aquí. Este. Entonces, a ver. ¿Qué le pasa a este punto? ¿Cómo le pongo? OP. ¿Cómo le pongo? Voy a poner K, ¿no? Este punto lo voy a poner K. Bien. Entonces, ¿qué le pasa a K cuando reflejo sobre M? O sea, ¿qué le pasa a este punto de aquí cuando yo reflejo sobre M? ¿A dónde va a dar? ¿A dónde va a dar K? ¿A dónde va a dar el punto K cuando yo reflejo sobre M?
la misma recta, pero digamos la distancia doble que está sobre M. Ajá, o sea, a ver, va a dar a un punto sobre la recta roja, pero que digamos, a ver, son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O sea, digamos, va a dar a este punto de aquí, ¿no? Le voy a poner K'. Donde, ¿qué pasa? Donde esta distancia y esta distancia son iguales, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok. Ok, entonces esto fue la imagen de K bajo la reflexión sobre M. Y ahora, ¿qué le pasa a este punto K' cuando yo reflejo sobre L? Ahora lo que voy a hacer es que, ajá, exacto, a K', a este punto de aquí, lo voy a reflejar sobre L, sobre esta de aquí. Pues, ¿qué va a hacer? Pues va a pasar que va a ir a dar a un punto sobre la recta roja. A ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Bueno, ni modo, lo voy a poner aquí, ¿no? Va a ir a dar a este punto de aquí, K', donde esta distancia de aquí es la misma que esta distancia de aquí, ¿no? Sí. Y bueno, si se fijan, esta distancia de aquí, esta, es el doble de la distancia que hay entre las dos rectas L y M, ¿no? Porque pues, es la misma que esta de aquí. ¿Sí? Sí. Y además también es en la dirección ortogonal a las dos rectas, ¿no? Que son paralelas. Entonces, pues eso qué quiere decir, pues que si que al punto que yo me tomé K en L, tras aplicarle la primera reflexión sobre M, pues obtuve K', ¿no? Y luego le apliqué la segunda reflexión sobre L, y eso me dio K', y esto es igual que aplicarle la traslación que yo había dicho hace rato, ¿no? Que era Q menos O. Entonces, bueno, a ver, hago el zoom para atrás. Entonces yo ya tengo aquí, pues que tengo tres puntos no colineales, O, P y K, ¿no? Que son estos, O, P y K, que cuando yo les aplico le aplico las dos reflexiones, obtengo lo mismo que si les hubiera aplicado esta traslación, esta misma traslación. Entonces, pues por lo tanto, esta cosa de aquí, esas dos reflexiones, es una traslación, ¿no? ¿Sí está claro? Sí. Sí. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Bueno, a ver, pero yo puedo decir más que eso. O sea, además de que es una traslación en la dirección ortogonal a las rectas por el doble de la distancia, ¿no? Que hay entre ellas. Es una traslación en dirección ortogonal a L y M por el doble de la distancia entre ellas. Entonces, a ver. ¿Eso aplicaría para todas las que son paralelas? Sí, sí, exactamente. Ok, ok.
Entonces, a ver, Jennifer, ya que tú la semana pasada le preguntaste a Andrew si, o bueno, salió un comentario ahí donde tú le preguntaste si habían isometrías que las podías aplicar en orden inverso, ¿no? O sea, que si tú aplicas dos isometrías, podías cambiar el orden en el que las aplicabas, ¿no? ¿Sí te acuerdas de eso? Ah, sí, sí, pero no funcionaba para todas. No funcionaba para todas y aquí voy a hablar de por qué no funciona para todas. Ya para terminar. Entonces, a ver, supongamos que yo tengo L y M dos rectas paralelas, ¿no? Así como están aquí dibujadas. Entonces, a ver, si yo primero reflejo sobre M y luego reflejo sobre L, obtengo obtengo una traslación, ¿no? Es lo que acabamos de probar. Pero según lo que yo probé, obtengo una traslación hacia acá, ¿no? En la dirección ortogonal, o sea, en una dirección ortogonal, pero digamos yendo de M hacia L, ¿no? Por el doble de la distancia, ¿sí o no? Sí. Ok, pero ¿qué pasa si ahora yo compongo al revés? Si yo primero reflejo sobre L y luego reflejo sobre M, pues entonces obtengo también una dirección, pero yendo en la dirección que va, digamos, de L hacia M, también por el doble de la distancia, ¿no? Sí, entonces ya no serían iguales. Entonces ahí ya no conmutan. O sea, de ahí ya la composición de esas dos reflexiones no conmutaría. Ok, bueno, pues aquí en esta prueba hay muchas cosas de texto que no escribí, pero bueno, pues pueden checar el video para rellenar los detalles o también en las notas ahí está escrito con más, pues con más detalle todo el texto, ¿no? O sea, porque solo hice dibujos y no escribí CAM en tal punto y P en tal recta y así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si quieren consultar la prueba así como con más detalle, pueden revisar las notas. Mañana vamos a ver el caso cuando las dos rectas se cortan en un punto, en ese caso va a ser una rotación. Y bueno, pues, si no tienen preguntas, pues nos vemos mañana. Gracias, nos vemos. Sale, Hasta luego. bye bye.